Bien, el otro es el grado de paralelismo, que se limita con un valor máximo. El valor máximo que pueden asignarse a un recurso. Si usted tiene un procesador de 8 grados de paralelismo, de repente le limitan el grupo máximo se consuma 4 grados. Trate de lanzar una instrucción de 5, 6, 7, 8, solo se limita a 4 grados. Es un valor absoluto que solo tiene un valor específico. ¿Cuántos pueden asignarse en esa operación? El valor mínimo es el valor mínimo posible a utilizar por todos los paralelismos, el máximo puede ser grado, ¿no? El pool de sesiones activas es un parámetro que elimina el número de sesiones activas. Las demás sesiones pasan a ser inactivas y se encolan hasta que una de las activas salga y se convierta en inactiva. Otra vez regresamos al algoritmo de turno rotativo. Este solo valor permite, es un solo método disponible, que es un valor que se llama Active Sessions Pool. El mejor ejemplo, les dije hace un instante, eran 5 contadores. Y yo le di la capacidad de que hayan 5 sesiones activas. Al día siguiente contratan más contadores, son 10. Y yo le doy un límite de 5 sesiones. El sexto contador quiere entrar, ¿qué hace? Se queda congelado hasta que uno de los 5 salga. Sale uno y entra él. Y este pasa a la cola. ¿La cola qué algoritmo tenía? FIFA. Por lo tanto, no se salta ninguno. Se tiene que poner al final de la cola y esperar a que alguno de aquí salga para ingresar y a que alguno salga. Claro, cuando la gente se cansa y dice, oye, no puedo trabajar así, es muy sencillo. Has crecido, crezcamos en hardware. Tienes nuevas aplicaciones, nuevo hardware. Háganlo escalable. Es básicamente eso. Y el último es justamente el método del encodamiento. Controle el orden en que se van a encolar las sesiones inactivas. El método por defecto es FIFO, First In, First Out. Fácil. Estos tres son fáciles. Este es el chiste, el énfasis y el ratio. A ver, veamos una comparación entre uno y otro para terminar de comprenderlos. Énfasis nos dice que el valor máximo del porcentaje CPU que puede utilizarse, mientras que ratio especifica un número que es un ratio a ser distribuido entre los grupos de consumidores. ¿Se acuerdan? Aquí le doy ese valor límite y se quedó ahí. En cambio en este les hice el ejemplo, ¿no? Tenía 3 grupos, tenía 2, tenía 1 y se iban redistribuyendo los recursos. Ratio. Énfasis. Ustedes solo pueden ubicar recursos de hasta 8 diferentes niveles. Ratio. Ustedes pueden especificar valores para un solo nivel. Énfasis, varios subniveles, hasta 8. Ratio, uno solo. Énfasis. La suma de porcentajes debe ser menor o igual a 100. Ustedes pueden entrar en el ratio valores enteros, pero no hay límite de la suma de valores. Yo acá he mezclado un poco el 100 y el ratio para hacer más fácil en nuestra cabeza la distribución de recursos. Pero el ratio es algo así como te asigno 8, te asigno 4, te asigno 4. Tengo 16 procesadores, por decir. El valor por default es nulo, el valor por default es nulo. El 1, 2 se utiliza. El CPU tiene recursos a ser distribuidos en cualquiera de los niveles. Este porcentaje de uso del CPU va a especificar cómo el grupo de consumidores podría llegar a un máximo de consumo. El grupo o la parte no utilizada de un nivel, lo no utilizado de un nivel, está disponible para los consumidores al siguiente nivel. Por ejemplo, si en el nivel 1 solo están utilizando el 60% de recursos disponibles, los otros 40% están disponibles para el nivel 2. Voy al ejemplo más arriba que tengo. Supongamos que esto hubiera sido 60. Si él no está utilizando 60%, quiere decir que queda un 40%. Ese 40% de repente está distribuido. El 80% del 40%, el 20% del 40%. ¿Ya? Hay varios niveles. Si aún así esto no estuviera al 100 y quedase un porcentaje, podría ser utilizado por nivel 3, nivel 4. Mientras más lejano está un usuario del nivel, significa que es menos importante. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene que esperar que en los otros niveles no esté ninguno para que a él le sobre algo del procesadorcito, algo del disco, algo de, ¿no? Una cosa así. La suma de porcentajes de cualquier nivel debe ser menor o igual a 100. Nunca puede ser más de 100. No hay más de 100 para citar. A cualquier nivel donde no haya planes o directivas específicamente, se tendrá un 0% para los planes o grupos de consumidores. O sea, no hay distribución más abajo. En el método de énfasis se evita el problema de estafación. Vamos a ver este ejemplo.
Este verbo es muy interesante. Starvation, donde los grupos de consumidores con menores prioritarios no tienen ninguna oportunidad de correr algo. Y es lo que vamos a hacer un poquito ahora. Paso, ¿no? Abierto full páginas. Sí. ¿De qué mueren las personas? ¿De hambre o de atragantamiento? Alguien está utilizando esta máquina para encontrar lo que es ciudades inteligentes. Están preocupados. ¿De hambre o de atragantamiento? De ambas, ¿no? Pero ¿de qué se muere más? O sea, ¿qué es más visible? El hambre, la inanición. Por lo tanto, si estas últimas prioridades no tienen cómo llegar a un porcentaje procesador, jamás van a poder procesar. Es una teoría que el DBA puede utilizar para que cualquier usuario nuevo creado, hasta que no me digan dónde pertenece, no tienen un solo recurso. No le doy nada, no le doy cuotas. Eso era en el énfasis. Veamos en ratio. En ratio es una política donde tienes un solo nivel de CPU y en vez de porcentajes vas a fijar un número que corresponde al ratio en el cual deseas asignar. Por ejemplo, vamos a dar tres tipos de consumidores, OLTP, DSS y Batch User. Puedo especificar estos ratios. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 7, 8, 9, 10. 10. Lo he hecho ya para que llegue al 100%, para que sea fácil, porque no necesita llegar al 100. Pero he hecho una distribución de eso. Como decir, 4 procesadores, 3 procesadores, 2 procesadores. O podría ser 4 usuarios, 3 usuarios, 2 usuarios, 1 usuario. O podrían ser 4 sistemas, 3 sistemas. No sé, hay algún método de distribución interna. Es similar a decir que tienes 40% de recursos, 30%, 20% y 10% en los recursos. Si no hay ningún usuario consumiendo los recursos de Loaders o de DSS, actualmente los OLTP subirían de 4 a 6 y los de Batch podrían obtener un tercio. De estos 4 y 6 serían 6 del 100%, sí. Entonces acá se empiezan a redistribuir en un solo nivel. A diferencia que este tiene hasta 8. Este prioriza usuarios. Este prioriza tipo de conexiones. Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, van a trabajar. ¿Cómo es el mecanismo entonces de sesiones activas? ¿Cómo actúa esto? Imagínense que tenemos 5 sesiones activas en el pool de OLTP y 3 sesiones activas en el pool de sistemas de soporte de decisiones. Acá podría tener 1, 2, 3, 4, 5 y todos trabajando. Y en el soporte de decisiones tengo 1, 2, 3 trabajando. De repente tengo la sesión 9 y 10 que están esperando, que quieren entrar aquí, pero como límite es 3 sesiones, estos dos tienen que esperar a que alguno de aquí se libere. Cuando se libere, recién podrían optimizar. Recuerden que el orden en que entran es primero la 9 y luego la 10, porque el método es FIFO. Esta cola se va a ir llenando conforme los usuarios vayan pidiendo el acceso a la base de datos. O si alguno de aquí deja de procesar y sale, entra al siguiente punto de la cola. Entraría después del número 10, por así decirlo. La sesión 11. Aún así, tenemos que especificar umbrales. Vamos a especificar límites de uso. Es una estimación proactiva, basada en el optimizador de estadísticas. En la lección anterior teníamos que tener un buen optimizador y calcular periódicamente estadísticas. Por defecto es sin límites, pero ustedes podrían especificar qué valor estadístico le van a asignar a cada uno de ellos. Especificar este valor máximo de tiempo también podrían tener a nivel de grupo. Los trabajos muy pesados no deberían empezar con un tiempo estimado, ¿no? Deberían tener, no van a empezar porque el tiempo estimado no los deja y les va a saltar un error. Max Estimation Execution Time, Oracle 7455. Entonces hay que tener bien identificados los tiempos de la base de datos para que los Resource Manager puedan empezar a ejecutar. Si no, todo va a ser sin límite, sin límite, sin límite, y después van a aprender cuánto tiempo les toca. Es como lanzarse a lo ciego, aprender y después ponerles tiempos. ¿Cuán rápido se corre una carrera de 100 metros? ¿Alguien recuerda cuál es el récord de Usain Bolt? El último. Menos de 8 segundos, ¿no? Con menos de 8.
Pero no está en 7.69, 39, 17, menos de 8. Pero hace 30 años el récord era menos de 9. Entonces de repente el max execution time, entonces no lo setearon y lo seteas a 9. Cualquiera que quiera correr después de 9 segundos, ¿qué hace la base de datos? Ni siquiera lo deja partida. Mijito, tú no corres rápido, vete. Y le vuelve a correr. Pero para evitar eso, ¿qué deberían hacer ustedes? Soltar los tiempos y ver. Porque no depende solo de la base, va a depender del tipo de red, del tipo de procesamiento, del equipo, de varios factores. Otra forma de especificar umbrales también podría ser limitar en las sesiones las entradas y salidas, ¿no? Que pueden ser kbytes, megabytes, gigabytes. Después de gigabyte, ¿qué sigue? 1000 gigas es un tera, 1000 teras un peta, 1000 petas un hexa, 1000 hexas ustedes no están en mi grupo de Facebook. Iota, 1000 yotas, zetas. Hay 3 medidas más por si acaso, ¿ya? Y internet ya está entrando a yottabytes del tamaño, ya excedió los hexas antes del tiempo previsto. Su max execution time fue más rápido. ¿Qué ves? ¿Ya? Y la otra es limitar los requerimientos de entrada y salida, donde hay que ver el switch IO requester. Este es bien interesante porque determina quién está consumiendo más o quién está moviendo más memoria. Estos también pueden ser ligados, yo los enfrenté desde otra lección, se los enfrenté ligados al nivel de seguridad. ¿Cómo saben que un vigilante no está robando información? Pucha, de repente ven que la sesión del vigilante está moviendo pues 15 gigas y la sesión del gerente 1 giga. Qué raro que el vigilante mueva 15 gigas, ¿no? Le está vendiendo la base de datos a todo el mundo. Una cosa de ese tipo. Recuerden, esto puede promoverse en algún momento a alguna persona en alguna condición especial con una acción que trabaje en ese lugar y luego lo podemos retornar a su plan inicial. Le podemos hacer un switch for call para que regrese a su consumo inicial. O sea, bajo ciertas condiciones podríamos permitir que un usuario que tenía límites exceda a ellos y después regrese, ¿ya? En este lugar. Las directivas básicamente tienen estos nombres, ¿no? Max Execution Time, Switch IO Megabyte, Switch IO Requester, ¿no? Por defecto son valores nulos, Switch IO for Call, directivas específicas, donde podemos trabajar estos datos. La funcionalidad más beneficiosa son las aplicaciones del tipo True Tier, de 3 capas, o las del Middle Tier, como quieren ustedes ver. En este caso, las Middle Tier finalizan cualquier llamada con la misma sesión para un distinto usuario. Los límites que van a poner, estos límites que van a utilizar, son realmente llamadas. Podría ser que las acciones de un usuario que no ha finalizado, un usuario prioritario, no se vean afectadas por el siguiente usuario. Este es bien interesante, porque si ustedes hablan en un pool de conexiones y no saben quién se conecta en ese pool, todos los usuarios están afectados al pool, ya no tienen cómo distinguir quién es qué. Motivo más para que la base de datos tenga cierta transparencia de ver quiénes son los usuarios. Nota, yo no puedo especificar switch time in call y switch time y en la misma directiva. O es uno o es otro. Uno está intentado para el cliente-servidor y otro está intentado o trabajado para las true time, para middle tiers y para otras cosas. O eres cliente-servidor o te veo a través de un servidor web. A través de nosotros. Cliente-servidor tiene una ventaja. Siempre el usuario que se loguea es quien dice ser con los datos del sistema operativo. En cambio, en el middle tier lo que ve la base de datos es ese servidor de aplicaciones. Si el servidor no tiene una forma transparente de pasarle las conexiones, nunca las va a ver. Nunca las va a ver. ¿Cómo se configuran estos tiempos? El paquete es dbms resource manager y tengo el update plan directive. Nombre del plan, grupo o subplan, qué comentario o texto voy a poner fracción. Y dice el new max idle time y el new max idle blocker time, donde estoy cambiando los tiempos de trabajo. En este caso estoy diciendo que son 600 y 300 segundos. En el slide, el Process Monitor mata las sesiones que lleguen a 600 segundos. Process Monitor también mata las sesiones que están más de 300 segundos bloqueando otras sesiones. Si alguien está esperando 600 segundos, lo mata. Si alguien está haciendo esperar a otros por 300 segundos, lo mata. Solito. ¿Por qué este es más grande, 600 que 300? Porque podría ser que mate entre el siguiente, pero este era el tercero o cuarto en la cola y va a seguir esperando, porque se reiniciaron otra vez los 300 segundos. ¿Cierto? Por eso es para que no esperen tantos en cola.
Yo también puedo limitar el uso del CPU a nivel de base de datos. ¿Esto qué significa? Que para ciertas consolidaciones de bases de datos puedo hacerlo. Imagínense que ustedes tienen varias instancias corriendo y quieren priorizar la de producción sobre la de testeo y sobre la de desarrollo. Entonces pueden repartir los recursos de un solo servidor sin necesidad que esté virtualizado desde una sola base de datos en varios. O de repente tienen dos instancias, la instancia principal y una segunda instancia que controla los relojes. Y nadie sabe cómo hacer para que el reloj no se tire el 100% del procesador cuando alguien marca. Y por ahí un proveedor les quiere vender un software para controlar los miopips del procesador, la cosa más rara del mundo que hay, pero no les quiere hacer ni siquiera demo, sino les quiere cobrar y toma tu licencia y espero te resuelve el problema. ¿Ya? Entonces, la base de datos tiene un método para que cuando hay varias instancias corriendo en ella desde un solo software, pueda determinar cuál tiene mayor uso que otras, cuál puede utilizar más recursos, y dentro de eso máximo, cómo va cayendo, independiente del sistema operativo. Es decir, puedo aislar aplicaciones o puedo tener un rendimiento consistente de aplicaciones. Siempre va a tener un rendimiento, así que coloque una nueva instancia, siempre va a tener el mismo, porque no le voy a quitar recursos. Las directivas de CPU pueden ser utilizadas para especificar el mínimo, la cantidad mínima de CPU por aplicación, designar cómo van a ser las ubicaciones no utilizadas, redistribuidas, si van a ser bloqueadas o redistribuidas entre otros. El límite máximo de utilización, para poner un límite superior de máximo CPU, que no se lleve el 100% del procesador, sino se lleve solo el 60%, por decirlo así, y siempre funciona el 60%. Y una buena candidata es las tareas de automantenimiento, porque cuando se disparan al 100% del procesador. Entonces, cuando tenemos sesiones concurrentes, la base de datos o la consolidación requiere que las aplicaciones se aíslen unas de otras. Si una aplicación se puede aislar o experimenta crecimiento o incremento de carga, esto va a incrementarse y afectar a otras aplicaciones. Si ustedes la consolidan, no afecta, porque se queda amarrada dentro de ellos. Es como que cada aplicación tuviera un mini servidor con un conjunto de memoria y procesador, y aislada de otra y de otra. Es como que mi sistema de recursos humanos de una cosa, mi sistema de contabilidad de sus recursos y otro de sus recursos. Más usuarios, ok, siguen en el máximo CPU, pero no afecta a tu máximo CPU al resto de máximos. No es que ahorita se desborde, se dispare y resulta que por eso todos los demás se caen. ¿Se acuerdan que hay una práctica de carga que empezamos a correr y no podíamos mover para la consola? Si hubiéramos hecho consolidación, le hubiéramos dicho, la consola siempre usa el 30% del procesador, el resto 70%. La consola sí seguiría reaccionando y el DBA nunca se asustaría. Es gracioso escuchar en algunos otros cursos que DBAs de bancos fuertes te digan, no me gusta la consola porque cuando está en un montón de usuarios como que se pone lenta. ¿Has consolidado? Claro, tenemos VMware, Linux, y está consolidando servidores. ¿No lo has consolidado la base de datos? Bueno, le hemos pagado el soporte, de no sé más. ¿Ok? No tienen la menor idea. Esa sí es un área muy buena para entrarlos y ayudarlos en términos de consultoría o en cualquier otro de los términos. Esta puede ser una política fija, que es la utilización máxima, y en el otro caso es la garantizada, que es la configuración mínima. Yo puedo decir un máximo límite de utilización y a él se van a asignar todos los planes dentro de esa instancia. Una buena candidata puede ser las rutinas de mantenimiento para evitar que lleguen al 100% del uso del CPU y afecten a otros programas o procesos que ni siquiera tienen que hacer con uno. Ejemplo, veamos cómo se pueden limitar a nivel de base de datos. Plan de consolidación 1, plan de consolidación 2. Podría ser que aquí la aplicación 1 es 50, 20, 20, 10. O aquí, nulo, nulo, pero la máxima utilización es 50, 20, 20, 10. La máxima 60, 30, 30, 20. Pueden darse cuenta que aquí excede el 100%. Y pueden darse aquí que cada quien consume lo que quiere, pero no puede pasar de. Y aquí es lo que le asigno, mínimo, lo que le garantizo, más hasta dónde se puede ir. El mismo ejemplo para cuando tienen distribución de Wi-Fi. Es el mismo ejemplo. O te garantiza una velocidad o compite con el resto. Lo pueden hacer. Y para esto es crear una directiva donde ustedes pueden utilizar para el Management Plan 1 el límite máximo de utilización, ¿no? En este caso. El Max Utilization Limit, que está aquí puesto en los casos, es una directiva que limita el consumo de CPU de una aplicación. Y ustedes pueden setear el mínimo y el máximo. Son dos valores arbitrarios que pueden setearlos. En el ejemplo, el PLSQL del slide del valor mínimo 50 para un CPU a nivel 1 con la aplicación 1
En este ejemplo también se refiere a un valor absoluto de 60%, permitiendo que el mismo grupo de consumidores pudiera subir de 50 a 60% en un plan de consolidación. Evidentemente, cuando todos suben, 60, 30, 30, 20, se distribuye por ratios, y resulta que el ratio es exactamente igualito a esto, o sea, no hicieron ningún cambio. Pero cuando alguna de ellas sale o cede parte de sus recursos o no está utilizando, la otra puede llevarse ese límite. Aquí es, usa todo lo que puedas hasta el 50. Acá mínimo tienes 50, pero podrías crecer al 60. Son dos modelos de plan de cotización. Son ejecutados de forma similar para poner a dos, pero son dos formas de ver el plan. Una es, no te limito hasta un máximo, y la otra es, te doy un mínimo o te garantizo un mínimo y te limito a un máximo. Cualquiera de los dos. ¿Cómo puede limitarse esto? En la técnica se llama instance caging. Para los que no estén familiarizados con esta forma de atrapar, vamos a decirlo así. Otra vez, San Google nos va a ayudar. Es una técnica de enjaular. Es como que te diera todo un servidor a tu instancia, estando junto con otras, y te he enjaulado, te he puesto límites y no te puedes escapar de él. Es muy útil cuando alguien dice, ok, no nos alcanza la plata para comprar 3 servidores, pero sí podemos comprar uno bien potente. Ok, y lo hacen. ¿Bien? Incluso pueden compartir ahora el servidor de aplicaciones con el de base de datos, ¿no? O sea, ya no hay esos límites. Y en internet es bien interesante, el nivel cloud es muy interesante. Se pueden utilizar ubicaciones de CPU en servidores de múltiples CPU o múltiples instancias. Para habilitar esto, lo primero que hay que hacer es habilitar un plan. Alter System Set Resource Manager Plan, y le ponen de nuevo. Por defecto ahorita no hay ningún plan habilitado. No hay ninguno, se puede habilitar. Y podríamos colocar en este lugar cuál es el número máximo de CPUs que tiene para este CPU. Por ejemplo, 4 CPUs para este CPU dentro del total de CPUs. Dos formas de acercarse. Puede ser sobre provisionamiento o particionamiento. La suma del CPU está limitada por lo que cada instancia podría exceder el número de CPUs, o en particionamiento es una forma equitativa de distribución de los CPUs. Debido a que pueden tener ustedes entornos de testeo, desarrollo y producciones de base de datos pequeños, podría ser que en vez de tener varios servidores tengan uno solo que estén consolidando el server con una alternativa. Con esta consolidación los recursos son más fácilmente utilizables por las diferentes instancias a correr. Sin embargo, podría ser que haya una contención de CPU y que impacte negativamente en otras instancias. Por lo tanto, yo puedo enjaular cada una de las instancias, puedo encapsularlas, ¿no? Puedo cogerlas y cerrarlas por los parámetros de inicialización de conteos para limitar cuántos CPUs pueden utilizar, o a través del Resource Manager también para decir cómo dentro de estos CPUs van a utilizar sus recursos. Entonces puedo limitar CPUs, puedo limitar tiempos, puedo limitar conteos, puedo limitar todos. Ejemplos. Imagínense que tengo 4 instancias en este servidor. En una de ellas es sobreposicionamiento y otra se llama particionamiento. CPUs 32, CPUs 16. Vamos a decir, la instancia A y la instancia B podría ser que se llevan los 16. La C y la D no, pero podrían llegar hasta los 32. Mientras que aquí podría ser que la instancia A, B, C y D, cada una de ellas tengan más o menos procesadores. De repente esta es la instancia más importante, producción, test, entrenamiento o desarrollo, o lo que fuera. Entonces, en el caso del sobreprovisionamiento, en estas 4 instancias, vamos a obtener 8 de 8 más 8 más 8 más 8, es decir, un 25% de CPU en redistribuciones de contenidos. Esta de sobreprovisionamiento, esta de distribución por porcentaje igual, por ratio, vamos a decirlo así, es para base de datos no críticas o de baja carga o sistemas no críticos. Ejemplo, el servidor de test le han instalado 4 instancias, pero quieren que cada una consuma igual recursos. La hacen por sobreprovisionamiento. Pero si es que una instancia impacta a otras y tienen que asignarle recursos, lo mejor es utilizar el particionamiento de instancia, donde se le asigna a cada una de ellas un valor. En este ejemplo anterior, tengo 16 CPUs. Si solo 2 están activas, se reparten entre ellas. Si las 4 están activas, se siguen repartiendo entre ellas los valores. O sea, si solo hay 2 instancias activas, una podría consumir 8 de 8 más 8, es decir, 50%, ¿no? del ratio de recursos. En cambio, en el particionamiento, yo puedo tener los 16 CPUs y decirle o limitar a 8, a 4, a 2 y a 2. 8, 4, 2, 2. Y están utilizándose así los CPUs.
Si esta instancia D deja de funcionar, sus recursos no los recupera ninguna otra. Se dejó de operar, simplemente dejó de operar. ¿Ya? Porque una instancia, la carga de una instancia no afecta a otra, ni le incrementa ni le quita. Son recursos fijos. Es como subparticionar el sistema. Para saber cuál es el valor de estos contadores de CPU, tenemos un select. Select el valor del B$ parámetro, donde sea el CP count, si es que está en valor falso o está modificado no es igual a falso, para saber cuál es. Y para determinar el plan que está corriendo, si está corriendo se ve de resource plan, cuál es el top plan en true y si es que el CPU se está manejando. Para gestionar el valor histórico y ver cómo se fueron cambiando, tenemos una lista que es el Resource Manager Geometric History, que nos dice cómo se fueron distribuyendo en el tiempo. Algunas consumen más que otras o menos. Evidentemente es este modelo. Y en el otro, en el fijos, no tiene el valor correctamente que es el resource consumido, ¿no? En este caso. Entonces, con cualquier de estas yo puedo monitorear qué le sucede históricamente o cómo se distribuye. Hay varios casos de estudio de cómo se consolida. Esto es relativamente nuevo. El 11, el 10 y el 9 lo traen. Pero esta nueva forma de manejar es relativamente nueva y está más orientada al modelo cloud. Está más orientada al modelo cloud. Ahora, algunas consultas van a intentar escaparse de este gestor y de este resource manager, y para eso vamos a utilizar ciertos parámetros que cuando se quieren escapar podemos hacer switch locales, switch por un tiempo, o podremos ver que solo nos grabe los logs, los metadatos de consumidores, o podríamos monitorear ciertas vistas o ciertas columnas en el $SQL Monitor, cuyo objeto es empezar a ver cómo están haciéndose las últimas acciones, ejecuciones, carreras y demás. El Resource Content Management Geometric y el histórico siempre se van a poblar. Nos va a servir a nosotros para saber, así como sabíamos cómo se distribuía la memoria en diferentes planes, cómo se distribuye la fecha. Parámetros o directivas. Switch IO local es el número de llamadas locales que han disparado una acción en particular. ¿Cuándo se hizo un cambio de grupo? ¿O en qué valor se hace un cambio de grupo? Switch elapsed time. ¿Cuándo se va a disparar un trigger para que una acción nos cambie de grupo? Digamos, sesión, tú tienes 3 minutos. Pero si sobrepasas 3 te voy a dar 2 minutos más. No es que siempre tengas 5, solo cuando sobrepases 3 tienes 2 más. Log only significa que está guardando solo la metadata de algunos grupos de consumidores sin considerar qué cosa es lo que está haciendo, qué acción toma. Solo estoy guardando el dato de lo que hizo. Y en el Resource Manager, cuando se escapan de estas condiciones, puedo monitorear con la lista del $SQL Monitor algunas cosas importantes que retiene el Resource Manager. Básicamente, él marca las 5 instrucciones SQL de cada grupo de consumidor que dispararon el cambio de grupos. No las purga hasta que no sean desmarcadas. Las columnas que tiene RM Last Action, la reciente acción o la más reciente reacción del Resource Manager con respecto a cancelar un SQL, matar una sesión, enviarlo o switchar. Last Action Reason, el motivo por el cual se hizo alguna de ellas, porque hubo un cambio de CPU, un cambio de requerimiento, un cambio de megabyte, un cambio de tiempo, un cambio local. O sea, ¿por qué promovió el cambio? Last Action Time, el tiempo que tuvo esa reciente acción para saberse cómo lo va a funcionar y qué grupo de consumidores estuvo. A esta vista, cuando no le ponemos límites, es bien interesante analizarla, porque ahí ustedes empiezan a descubrir los verdaderos tiempos. Un reporte que ustedes pensaban que salía en 30 segundos, de repente toma 3 minutos. Y una acción que ustedes pensaban que tomaba 5 minutos, de repente toma 15 segundos. ¿Y qué son los otros 4 minutos? El engaño del usuario para que no le digan que hace su trabajo rápido. ¿Ya? Cosas así se van a encontrar en ese tipo. Al igual que las otras vistas que siempre digo que cada minuto están guardando como el plan de recursos está haciendo estos cambios geométricos de Resource Manager para simplemente hacer un histograma después y seguir cómo está trabajando. La siguiente es cómo mapeo los grupos de consumidores. Esta es la parte más técnica. La primera parte es como crear, programar reglas, colocar. Me equivoqué, había estado en Minecraft. La primera parte es como colocar ese tipo de acciones y demás. Acá lo interesante es
Estoy gestionando con otra herramienta. Resource. Entonces, el Resource Manager aquí en la izquierda tiene varias acciones: grupos, mapeo, planes, estadísticas. Yo estaba en planes. Ahora vamos a entrar a la de grupos. En los grupos tengo prioridades. En este caso están del 1 al 10. Yo puedo adicionar ciertos atributos o ciertas prioridades para saber cómo se van a ordenar. Ejemplo, ¿qué es lo primero que voy a asignar? Primero, si el programa se identifica por módulo, servicio y acción, tiene prioridad sobre los que todos tienen servicio y módulo, sobre los que tienen módulo acción, sobre solo los que tienen módulo o servicio. Si no tiene ninguna de estas 5, el sexto nivel es el nombre del usuario. Si después del nombre del usuario, ¿por quién? Por cliente sistema operativo, por máquina de cliente o por ahí. Yo puedo cambiar este orden y decir, priorízalo por usuario, priorízalo por módulo de acción. Ojo, cada programa que ustedes crean en PLSQL, .NET, Java, puede identificarse con unos packages específicos, el nombre del módulo de servicio, la acción que ejecuta, servicio, módulo y acción, básicamente. ¿Ya? Distinto es que probablemente en PLSQL nunca les he enseñado dónde está eso. ¿Ya? Es como poner una etiqueta, así como cuando ponen comentario: este es mi primer programa, comentario, este es el máximo programa, comentario, creado por Super Carlos Talavera, comentario, alias, ¿no? Fecha, exactamente igual. Hay un package que identifica y dice: yo me llamo servicio de base de datos, mi módulo es calcular planillas y mi acción es ejecutar ingresos, mi acción es ejecutar descuentos, mi acción es calcular impuestos. Y pueden ustedes así segmentar y tener el mundo de servicios, módulos y servicios y acciones dentro del sistema, y mapearlas para que más adelante un BPM, un Business Process Manager, utilice esos módulos y los sincronice en un proceso. Si no tienen un identificado, instalen el BPM que instalen, nunca va a hacer nada, nunca va a ser el sincronizador de eventos. Bien, aquí entonces hay una sección que es en general y en el otro lado están las prioridades, en este caso. Entonces yo puedo gestionar, modificar alguna de ellas o cambiar una de mis prioridades. Por ejemplo, prioridades. Estas son las prioridades actuales en este orden. Yo puedo tomar y decir: no quiero que sea el cliente usuario el que se mueva, y lo empiezo a subir hasta que sea la primera prioridad. O sea, quiere decir que voy a detectar por nombre de usuario. Lógico, porque nunca he programado con servicios ni módulos ni acciones. ¿Cierto, no? Conforme vaya programando iré cambiando mis prioridades, en este caso. Entonces ustedes pueden gestionar. Esto es bien interesante. Se puede hacer con el Enterprise Manager Cloud o se puede hacer a través de un programa, cualquiera de ellos. Si lo quieren hacer por programa es así: crean el área pendiente, limpian el área pendiente, crean el área pendiente, configuran el mapeo de grupos. En este caso dicen: Scott va a ser mapeado al low group. Recurse Manager, vamos a poner prioridades. Explícitamente nivel 1, nivel de servicios, módulos de acción 2, módulo 3, acción 5, 6, 7, bien, entonces el cliente está operativo. Nivel 8, nivel 9, así está. Ustedes pueden cambiar y dicen: Service Modular es 1, Explicit es 3. No puede haber repetición. Si repiten hay error. Y se sitúan del 1 al 10. 1 es el máximo, 10 es el peor. Tiene que haber pasado por los otros 9 para llegar aquí. Luego, los planes de recursos se pueden activar. Una vez que tienen los planes, acá hay una sección que dice Activate. Recuerden, solo puede haber un plan activo a la vez. Y cuando lo activan, van al Resource Manager Plan, al parámetro del Resource Manager Plan, y pueden ver cuál es el plan que se activa. Si el plan no existe y ustedes activan un plan que no exista porque alteran el sistema para esto, les va a aparecer este error que no existe. Por lo tanto, necesita un Resource Manager Plan que no existe en el diccionario. Entonces tengan mucho cuidado cuando están activando esos planes. Y ustedes pueden obtener información de los planes de recursos a través de todas estas pistas de diccionario, que lo que hacen es recuperar simplemente cómo